Asambleísta Marcela Aguiñaga se desempeñó como ministra del Ambiente durante 5 años, desde el 17 de noviembre del 2007 hasta el 9 de noviembre del 2012. Constituye, por tanto, un testigo de excepción de los esfuerzos dedicados por el gobierno al Plan A de dejar el petróleo del ITT bajo tierra, así como a preparar la explotación del ITT en caso de que falle el Plan A. Por decreto ejecutivo 1572 de 5 de febrero de 2009 pasó a formar parte del Consejo Administrativo y Directivo de la iniciativa Yasuní ITT. Una muestra de cómo se llevaban a cabo simultáneamente ambos planes la podemos apreciar a continuación. Veamos. Una contradicción que nunca pudo aclararse, y era la construcción de la refinería del Pacífico. La refinería del Pacífico prevé en todos los documentos de Petroecuador que 100.000 barriles vendrían del ITT. Y ahí está, pues, en el Aromo, en plena construcción, la refinería. Y lo que nos preguntaban los países donantes era, oiga, aquí no hay una contradicción, no entendemos esto, ¿cómo es que ustedes están promocionando la inversión en una refinería que requiere 200.000 barriles venezolanos y 100.000 barriles de crudo pesado del ITT? ¿Cómo se explica eso? Díganos. Y nosotros, como miembros de la comisión, teníamos serias dificultades en poder explicarlo. Y es porque el Plan B nunca dejó de estar vigente. Usted lo ha anunciado con mucha pasión, pero no queremos que hable por el Plan B hasta que consigamos. Probemos hasta el fin y va a ver que lo consigamos. Pero no mencione el Plan B ya, por favor. Viva el Ecuador y viva el Yasuní, unidos, sin sacar el petróleo. Seguiré hablando del Plan B y seguiremos hablando del Plan A. Marcela Aguiñaga, muy buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un saludo a la ciudadanía. A ver, ¿qué falló? ¿Solamente la comunidad internacional en el Plan A o es que no hubo la consistencia suficiente para darle credibilidad a ese plan? Bueno, en primer lugar quisiera decirle a la ciudadanía que un referente de moralidad no precisamente es el señor Roque Sevilla, que fue miembro de la negociación y del grupo negociador, de lo cual también yo fui parte. Por ponerle un ejemplo, en el caso del señor Roque Sevilla, vive justamente del uso excesivo de los recursos naturales porque no le importa el turismo discriminado en las Islas Galápagos y hacer un hotel en un bosque protector sin permisos, por lo cual fue sancionado. Entonces, este no es justamente el mejor elemento para discernir respecto de qué falló en la iniciativa. Yo le puedo decir que falló en la iniciativa, primero que el mundo no estaba preparado para un mecanismo que de alguna forma rompía todas las reglas de juego respecto de las que había impuesto, en este caso, los países industrializados. Por otro lado, no estábamos preparados en el sentido, digamos, internacional, de que la comunidad le apueste a algo de dejar o prevenir la contaminación cuando siempre en el mercado internacional se paga por reducir la contaminación. Por lo tanto, creo que la iniciativa se adelantó a los tiempos. Yo fui negociadora, tocamos muchísimas puertas y no es cierto, por ejemplo, tampoco, como dice el señor Roque Sevilla, que todo era respecto de la duda que tenían los países respecto del Plan B. Siempre se dijo que el Ecuador le apostaba al Plan A cambio de una corresponsabilidad del mundo, cosa que no sucedió. Nos daban espaldarazos, nos decían van bien, qué bueno por el mundo, pero cuando había que comprometer los recursos como tal, no sucedió. El 9 de marzo del 2010, el capitán de navío Mauricio Alvear, vicepresidente de gestión empresarial de Petroecuador, mediante oficio 094 PLP 2010, comunicó al capitán de navío Freddy Calle, vicepresidente de Petroproducción, que la Presidencia de la República ha creado el compromiso SIGOP, licencia ambiental ITT, de la cual es responsable el almirante Luis Jaramillo, presidente ejecutivo de Petroecuador, y participantes los ministros de Coordinación Galo Borja, de Recursos No Renovables Germánico Pinto y de Ambiente Marcela Aguiñaga. En los 3 años que transcurrieron desde la creación de este compromiso hasta que usted dejó el ministerio, ¿se terminó el trámite para la licencia ambiental? ¿Está eso ya listo? No, ese trámite efectivamente se había puesto el compromiso de manera que se adelanten ciertos estudios, porque como usted sabe es un trámite complejo, arduo, que requiere de mucha técnica, y mientras yo fui ministra de Ambiente jamás se firmó una licencia ambiental de explotación en el bloque ITT. Tampoco como tal había una intervención en la zona. Vale mencionar que en el gobierno de Gustavo Noboa
se aprobó por parte de la ministra Ambiente de ese entonces la licencia ambiental de exploración. Quiere decir con esto que en la zona ya hay plataformas desde hace muchísimo tiempo atrás que dieron como resultado la posibilidad de que hayan reservas comprobadas y probables. Así que en ese sentido quiero decirle categóricamente a Alfredo que jamás firmé una licencia, primero porque a partir del año 2008, luego de Montecristi, no hubiese sido constitucional que la ministra de Ambiente firme este permiso cuando el artículo 407 establece que requiere de la autorización de la Asamblea Nacional para ejercer actividades extractivas en áreas protegidas y zonas intangibles. Bueno, pero la licencia es un requisito, porque veamos que según el artículo 4 del decreto ejecutivo número 74, que pone fin al plan de dejar bajo tierra el petróleo del ITT, el presidente de la República decreta que en el plazo máximo de 5 días, los ministros coordinador de la política económica, de ambiente, de justicia y derechos humanos y de recursos no renovables deberán informar a la presidencia sobre la viabilidad ambiental, técnica, financiera y constitucional de la explotación de los campos petroleros en el Parque Nacional Yasuní, a efecto de solicitar a la Asamblea Nacional la autorización para esa explotación. Ahora, los 5 días se vencen el viernes. Por su experiencia de 5 años como ministra, si se da ese plazo perentorio, ¿es porque todo está listo entonces? Bueno, básicamente estos son unos informes que van a permitir fundamentar el pedido del señor presidente hacia la Asamblea Nacional. Son informes relevantes, como usted dice, pero que sin embargo están basados en información técnica de la cual evidentemente Petroamazonas ya ha trabajado. Técnicas de explotación, técnicas de flora y fauna. No es nuevo que el Ministerio del Ambiente tenga información respecto de los servicios ambientales que ofrece un área protegida que está bajo su administración. Por lo tanto, hay también es un informe que es sumamente relevante, el informe del Ministerio de Justicia, donde viene dando seguimiento a los pueblos indígenas aislados desde hace mucho tiempo atrás. Así que el plazo dado es absolutamente viable para que los ministerios se encuentren en la capacidad de enviar o elaborar estos informes fundamentados que nos permitan a nosotros, a los legisladores, hacer un debate consciente, real, del pedido y de la necesidad de la declaratoria de interés nacional de explotar esta zona en un lugar que, vuelvo a insistir, que es un parque nacional que tiene actividad petrolera desde los años 40, antes inclusive de que sea parque nacional. Así que en ese sentido creo que van a ser los elementos fundamentales que nos van a permitir la toma de la decisión al interior de la Asamblea. En efecto, desde finales de los años 80 se ha autorizado la explotación de varios bloques en el Parque Nacional Yasuní. Alrededor del 60% ha sido concesionado. El bloque 31A, Petrobras, el 14 y el 17 a Andes Petroleum de China, el 16 a Repsol y el ITT a Petroecuador. Veamos lo que al respecto señaló Roque Sevilla. Son 10.000 hectáreas que se van a afectar, pero de la zona no tocada es el 50% de la zona no tocada, porque en el resto del parque ya hay intervención en el bloque 31, en el bloque 15, ya está destrozado eso, cruzado por tuberías y por contaminación. Y ahora lo último que quedaba, que es el ITT, también va a ser destrozado. A ver, si esto es así, no son 10.000, sino 1.000, con la precisión que hizo luego el presidente. Pero el impacto entonces del 1 por 1000 que prevé el decreto presidencial debe calculárselo de otra manera, es decir, sobre lo que queda intocado del parque. ¿Qué es lo que realmente queda intocado del parque? Porque hay autorizaciones para explotación, algunas se han llevado a cabo, otras no. ¿Cómo está en la realidad esta situación en el parque? Bueno, primero vuelvo a insistir, creo que el señor Roque Sevilla no es precisamente que nos tiene que dar criterios de moralidad cuando él vive de sus intereses económicos poniéndose el disfraz de defensor de la naturaleza. Sin embargo, de eso, más allá de decirle que el Parque Nacional Yasuní efectivamente tiene bloques en explotación desde hace muchísimo tiempo atrás. El último bloque que ha entrado en explotación es el bloque 31, que antes estaba concesionado a Petrobras y pasó a Petroamazonas, empresa pública. Y en el caso
caso de la pregunta que usted realiza, la zona que se encuentre intocada, hay zonas dentro del Parque Nacional que se encuentran en muy buen estado de conservación y que ha permitido que el Ministerio del Ambiente tome medidas respecto de las amenazas que tiene el parque. El parque no solamente tiene amenazas propias como por ejemplo la actividad petrolera, tiene amenazas relacionadas como por ejemplo la tala selectiva de cedro y caoba que a veces realizan las comunidades indígenas que habitan dentro del Parque Nacional. No precisamente porque sean malas, sino porque éstas buscan un ingreso económico para atender sus necesidades básicas. Quiero decirle que otra de las problemáticas que impulsa el control severo es que la apertura de vías alrededor de la zona amortiguamiento, que es una zona de protección de 10 kilómetros antes de la zona de la línea donde comienza el Parque Nacional Yasuní, están aperturadas por organismos y por autoridades locales justamente que hacen que haya desorden en el ordenamiento territorial y que es parte de la gran amenaza el avance de la frontera agrícola. En el caso del bloque 43 ITT, este es un bloque que fue intervenido en el año 2003 por Petroecuador. Hay varias plataformas donde se hicieron en ese momento la prospección para determinar las reservas comprobadas. Vuelvo a insistir, más allá de que niego categóricamente que el Parque Nacional Yasuní vaya a desaparecer, eso es mentirle a la ciudadanía. El Parque Nacional Yasuní viene siendo conservado por muchísimo tiempo y mantenido por los recursos que también vienen del presupuesto para tener guardaparques, para de alguna forma detener aquellas actividades que son su amenaza, como la deforestación, la frontera agrícola y por supuesto el control a la actividad petrolera. Antes de la explotación hay exploración todavía. Y respecto a Roque Sevilla, lo que usted ha señalado, pues usted lo sabe como ministra del Ambiente, pero el presidente de la República fue el que lo escogió para presidir la iniciativa. Y por eso me refiero a lo que él ha señalado, porque fue el presidente que lo escogió. Y Roque Sevilla dejó registrado lo siguiente aquí en Contacto Directo respecto precisamente a esas actividades que se desarrollan en la zona. Veamos. Dicen que van a ir por debajo con una perforación horizontal. Lo que no dicen es que para hacer todo eso tienen que hacer todavía la sísmica en 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Una cuadrícula, como el cuaderno de matemáticas de los guaguas, en el que en cada esquina de corte de cada una de las trochas, porque hay que construir trochas a todo lo largo y ancho del parque, y en cada cruce de la trocha hay que poner un taco de dinamita para hacer la sísmica. Y esto hay que hacer en todo el parque, en todo el área del Ititec, para ver cuál es la dimensión del pozo petrolero, de qué tamaño es la reserva. Que nos vengan con el cuento a estas alturas de que van a ser extracción petrolera virginal, eso no les cree ni Mandrake. Bueno, como conocedora de la materia respecto a las actividades de la sísmica, ¿cuál es su comentario? Bueno, mire, la sísmica es una actividad que es menos agresiva, evidentemente, que la explotación. Y se usa tecnología donde se entierra dinamita a gran profundidad, de manera que el impacto normalmente es menor. Y no es cierto que se abren tantos o se destroza la selva como lamentablemente lo dice el señor Sevilla. Y yo, si usted me permite, Alfredo, señor Sevilla, no le mienta al Ecuador. Si usted en algún momento es capaz y tiene la valentía de demostrar que usted dijo que había conseguido los 350 millones anuales por parte de la iniciativa. Yo estuve en la reunión en que fue la negociación y usted le miente al país. Usted no tiene calidad moral alguna para venir a decir aquí que nosotros queremos destruir un lugar. En primer lugar, que yo decirle como ministra que a muchas veces le puse energía en conservación. Disculpe que la interrumpa, pero tenemos una cadena de la Presidencia de la República. A ver, una corta cadena. Veamos. Pero usted estaba en uso de la palabra. Continúe, por favor. Sí, bueno, eso es una demostración al ver la cadena, que el único presidente que ha puesto en la agenda política, el tema ambiental como un tema prioritario y que por primera vez fue una convención de cambio climático a hacer una propuesta al mundo, fue este gobierno. Yo quiero decirle, Alfredo, que el señor Roque Sevilla primero es ignorante en la materia petrolera, el que se dedica a hacer turismo, que es lo que hace. Y yo creo adicionalmente que estoy convencida de que una de las empresas que ha venido implementando los mejores estándares de calidad ambiental ha sido Petroamazonas. Confío en Petroamazonas y también decirle al mundo que necesitamos ser veedores responsables de que la extracción petrolera se haga con el menor impacto posible. Bueno, el presidente que decretó como zona protegida del Parque Nacional Yasuní fue el señor Mahuat.
Resulta ahora que Maguad ha sido autor de muchas cosas, aunque se lo califica como el peor presidente de la historia, fue el que hizo el decreto por el Yasuní, fue el que hizo la dolarización y firmó la paz con el Perú. Bueno, sigamos con nuestro tema. En lo que concierne al impacto ambiental por explotación, hay ciertos elementos básicos. Por ejemplo, por perforación de pozos, el agua de producción que es sedimentaria. Se calcula que hay como 4 barriles de agua por cada barril de petróleo. O sea, estamos hablando de 3.600 millones de barriles de agua sedimentaria, dadas las reservas que se van a explotar. También se producen desechos sólidos que son menores que los líquidos, pero que aumentan en un 30% si la perforación no es vertical, sino horizontal como se prevé. O sea, se está hablando, según las organizaciones ecologistas, de 100.000 volquetas de desechos sólidos. ¿Cómo se prevé mitigar estos riesgos? O sea, ¿en qué medida se los va a mitigar? Bueno, usted lo menciona bien, ¿no? Toda actividad humana tiene impactos ambientales, tanto negativos como positivos. En este caso, la mayor concentración es que no se abran demasiadas plataformas en la zona de manera que podamos controlar algún proceso de deforestación. Por eso es que no va a haber la apertura de ninguna vía, no va a haber procesamiento del petróleo dentro del campo, eso se lo hará fuera. Tanto es así que lo que se va a aperturar es la posibilidad de una trocha, que se suele llamar, para que, digamos, sea sacado los líquidos que usted acaba de mencionar, sobre todo en el ámbito de las aguas de formación, que son las más altamente contaminantes. En el caso de los desechos sólidos, decirle que el impacto es menor en la actividad petrolera y todo puede ser sacado de la zona utilizando, por ejemplo, infraestructura y toda la tecnología heliportable. Ya se está implementando normas de calidad al más alto nivel internacional, como es en el bloque 31. No creo, digamos, por qué dudar de que no habría por qué no implementarse en el bloque 43. En eso sí quiero ser categórica, Alfredo. Como asambleísta también velaré porque el Ministerio del Ambiente haga su trabajo en el ámbito de control y fiscalización del cumplimiento de los más altos estándares ambientales posibles que permitan reducir los impactos ambientales que se generen. Marcela Aguiñaga, exministra de Ambiente y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Muchas Alfredo, gracias. Si usted me permite, Alfredo, si usted me permite, ya. Un momento. Yo había solicitado el derecho a la réplica en días pasados y no se me ha otorgado este derecho. Quiero ejercerlo en este momento. ¿En contacto directo? En contacto directo a la productora. No he recibido esa comunicación, disculpe. Si no, bueno, para la productora, si usted me permite ejercer mi derecho, en días pasados yo fui aludida por la asambleísta Viteri diciendo que yo he usado datos inexactos respecto de la distribución inequitativa del presupuesto en la ciudad de Guayaquil. Le invito a la asambleísta Viteri y a los ciudadanos guayaquileños a que revisen un estudio no hecho por Marcela Aguiñaga ni por Alianza País, sino por 2 estudiantes de la Universidad Casa Grande de la ciudad de Guayaquil, que demuestran que se invierte mayoritariamente $52 por persona en las clases medias altas en regeneración urbana y $9 por personas en las clases populares, siendo la inversión 6 veces menor. Ese era un dato que quería darle porque yo doy el debate en virtud de información y no de discursos histriónicos o viscerales. Muchas gracias, Alfredo. De nada, a la orden.